y operación de la tecnovigilancia, la cual se estableció en octubre del 2012 por la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y esta norma establece las pautas que se deben cumplir para realizar las actividades de tecnovigilancia con la finalidad de garantizar la seguridad de los pacientes, así como de los equipos con los cuales pues, se está operando. Y priorizar la seguridad de los equipos médicos que están en contacto con el paciente, el personal clínico, técnico y administrativo, pues es de suma importancia. De acuerdo a la norma oficial de tecnovigilancia, esta nos dice que el propósito de la tecnovigilancia es el de garantizar que los dispositivos médicos que se encuentran disponibles en el mercado funcionen de la manera indicada conforme a la intención de uso del fabricante. Y en caso contrario, pues se tomen las acciones correspondientes para corregir o disminuir la probabilidad de la recurrencia de los incidentes adversos, con lo cual se busca mejorar la protección de la salud y seguridad de los usuarios de dispositivos médicos. Y bueno, tenemos los que son nuestros objetivos, que está el general, que es el de implementar la tecnovigilancia en áreas estratégicas del INER a partir del análisis de riesgo asociado a sus dispositivos médicos. Los específicos, tenemos que el primero es
comprender y analizar el concepto de tecnovigilancia, obteniendo información para poderla aplicar en las áreas críticas y de hospitalización del INET. Bueno, aquí quiero hacer igual una pausa porque en el transcurso hemos cambiado nuestros objetivos y ya no se los pudimos mandar. Entonces, bueno, cambiaron algo nuestros objetivos. El segundo es caracterizar la dinámica del área de hospitalización del INER para ver cómo Un están. momentito, Dara. ¿Son diferentes a esos que están en la pantalla? Sí, es que ya agregamos uno y igual modificamos tantito. Ujú. Este, A ver, si quieres te cedo la pantalla y ponlos ahí, por favor. Ya tienes la pantalla a tu disposición, ¿eh? No te preocupes, aguardamos aquí. Aunque mira, hubiera sido pertinente que enviaran eh, esa actualización de objetivos, porque ahorita las observaciones que me merecieron en la lectura de su texto, pues no van a ser de eh, vamos a ver qué tienen ahorita. ¿No? Bueno, yo no la veo, no sé si alguno de tus compañeros la ve. Yo solo veo la Hay un pantalla en mensaje. negro. Sí, exacto. Ah, ya está ahí. A ver. bueno, entonces estar bien a los dispositivos médicos. El segundo objetivo es para mi compañera Dara. Sí. Y el tercer objetivo es para mí, que es caracterizar la dinámica de las áreas estratégicas de quirófano, terapia intensiva y urgencias del INER con el fin de identificar los factores adversos. El cuarto objetivo tenemos que es analizar los factores de riesgo para determinar tanto su origen como su impacto en el funcionamiento de los dispositivos médicos de las áreas estratégicas.
Nuestro quinto es desarrollar ya la propuesta de plan de acción que incorpora los hallazgos derivados del análisis y se aplique a las áreas estratégicas del INER. El sexto es proponer indicadores para evaluar la implementación de la propuesta en las áreas estratégicas del INER. Bien, bueno, ya hemos visto ya los objetivos. ¿Quieres centrar la imagen en los objetivos, por favor? En los objetivos. ¿Tiene alguna pregunta antes de proceder a hacerles saber las observaciones de mi lectura? Sin comentarios, damas y caballeros. Bien, ahora cédeme la pantalla. Voy a poner la lectura de mi lectura. Gracias. Vamos a ver, voy a sacar la lectura de la revisión. Se los voy a compartir. Ahí deben estarla viendo, ¿sí? ¿Ya la ven? Como les indicaba, como me mandaron un PDF, tuve que vertir su texto a un formato Word para poder hacer las observaciones. Desde luego, no, aquí lo que falta es que no hay fecha en la propuesta. La propuesta carece de fecha. No tiene fecha la propuesta. Y bueno, dice implementación de la tecnovigilancia en áreas estratégicas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con enfoque en análisis de los factores de riesgo. Tengo una primera observación. Bueno, vale la pena. Vamos a ver qué pasa aquí. A lo largo del documento, ya que están aludiendo en su texto y en el título del mismo, un enfoque en análisis de factores de riesgo, a lo largo del documento, y lo vamos a leer, nunca se define qué cosa es un factor de riesgo. Al menos en el texto que yo tengo, no definen ustedes qué cosa es un factor de riesgo. Resultaría importante puesto que están hablando de una cosa en la cual su propuesta va a versar. Entonces sí sería importante hablar de qué cosa es un factor de riesgo, qué es lo que van a considerar ustedes como factor de riesgo. Ujú. Eso es importante porque entonces ya no puede asociar uno su trabajo con el título que ustedes le están asociando. Y luego en el primer parrafito que nos están dando para ubicar la naturaleza de su trabajo, vean la zona sombreada. Dice, lo voy a leerla. Lograr la disponibilidad y accesibilidad de los dispositivos médicos adecuados en los entornos sanitarios, impulsa la equidad sanitaria y la prestación de servicios que respondan mejor a las necesidades de los pacientes. Ahora, por favor, vamos a leer el rengloncito que sigue, donde el uso seguro y la disponibilidad de los dispositivos médicos mejoran la prestación de los servicios de salud. Si ustedes ven este primer párrafo que está sombreado y leen los dos renglones finales, la idea es la misma. Son ideas reiteradas. Bastaría con poner bastaría poner un párrafo, o el que está sombreado, o el final. Vean ustedes ahí que es la misma idea que están hablando de lo mismo reiteradamente. Esa sería mi primera observación. Dice, es por ello que, fíjense bien en la idea que toman aquí, la voy a leer, la que está sombreada. Lograr, dice, los dispositivos médicos son de suma importancia para el servicio de atención de salud, más bien es a la salud, y particularmente para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Lograr la disponibilidad y accesibilidad de los dispositivos médicos adecuados en los entornos sanitarios impulsa la equidad sanitaria
y la prestación de servicios que respondan mejor a las necesidades de los pacientes. Se están hablando una declaración de que hay que tener disponibilidad, ¿sí? Dice aquí, las palabras clave son disponibilidad y accesibilidad, que eso es que responda mejor a las necesidades de los pacientes, ¿sí? Entonces, disponibilidad y accesibilidad para responder a las necesidades del paciente. Es por ello que, que uno de los problemas más relevantes, la frase anterior no hace sentido con este renglón. El que ustedes pongan es por ello significa que están haciendo referencia a información previa para justificar algo, pero no están haciendo ese tipo de argumentación. No hay hilación en cuanto al párrafo anterior, inclusive le ponen lo separan, y esto que dicen aquí, eso es una redacción, ¿sí? Aquí, en esto de aquí, se les pasó doble vez la. Eso dice que no leyeron con suficiente cuidado la versión oficial que me mandaron. Y luego hablan de la norma oficial de tecnovigilancia y dicen NOM y el nombre de tal norma. Dejen ver qué les puse aquí. Yo creo que lo que ustedes hacen aquí referencia, la NOM 240 SSA 1-2012, es textualmente sería norma oficial mexicana. Yo creo que no existe la norma oficial de tecnovigilancia. La norma oficial mexicana debe ser el número, y cuando uno recurre ese número, resulta que es una norma de tecnovigilancia. Pero la norma oficial de tecnovigilancia, eso no existe. ¿Entienden lo que digo? Sí, profesor. Eso no existe. La norma oficial de tecnovigilancia no existe. Existe norma oficial mexicana. Repito, y cuando usted busca esta norma, NOM 240 SSA 1, 2012, resulta que es de tecnovigilancia. Entonces, esto de norma oficial de tecnovigilancia, eso no existe. Ahora, en la cual se estableció en octubre del 2012 por la Secretaría de Salud, y aluden a la COFEPRIS. Eso en realidad no lleva a entender mejor la naturaleza de su trabajo, es información prescindible. Lo que sí es importante es esto. Esta norma establece las pautas que se deben cumplir para realizar las actividades de tecnovigilancia con la finalidad de garantizar la seguridad de los pacientes, así como de los equipos con los cuales se opera. Déjame ver qué les puse. Fíjense bien cómo está redactada. Esta norma establece las pautas. Pautas son guías que se deben cumplir para realizar las actividades de tecnovigilancia con la finalidad de garantizar la seguridad de los pacientes. Entonces dice, pautas para realizar actividades de tecnovigilancia para garantizar la seguridad de los pacientes. Y como redactaron, están hablando de la seguridad de los pacientes y de los equipos. Yo creo que es una idea equivocada. Yo creo que es la seguridad de los pacientes en el uso de los equipos con los que se opera. A la COFEPRIS, a la norma no le interesa la seguridad del equipo, sino la seguridad del paciente. Entonces, me parece que hay una cuestión de redacción importante. Luego, a ver, este otro asterisco. Es lo mismo, norma oficial, no, esto no existe. Norma oficial de tecnología, a menos que me equivoque, díganme por favor ustedes que no sé si tienen a vista la norma oficial respectiva. ¿Tienen el documento o lo han consultado? ¿O solamente lo están citando? No, sí, ya lo consultamos. Sí, nos faltó ahí poner mexicano. Ujú. ¿Y tienen esa norma? Sí. ¿Es de acceso gratuito? Porque normalmente las normas tienen un costo. Hay que comprarlas. Sí se puede consultar. Qué bueno. Normalmente hay que comprarlas. Ok, hasta ahí sin más comentarios.
Ahí esta información habla de la seguridad mira, priorizar la seguridad de los equipos es algo que me parece un poquito confuso en su texto. ¿Ustedes están preocupadas por la seguridad de los equipos o por la seguridad del paciente en el uso de los equipos? Porque en algún momento hablan de el equipo médico, los pacientes, todo mundo que interactúa con los equipos, si no mal recuerdo. Y entonces ya después dicen, entro en conflicto cuando digo priorizar la seguridad de los equipos médicos. Mira, que está en contacto con aquí, equipos médicos, en contacto con pacientes, personal técnico y administrativo. Entonces, ¿a ustedes les preocupa la seguridad de los equipos en cuanto a que estén en contacto con el paciente, el personal clínico, técnico, administrativo, o al revés? ¿Les preocupa la seguridad de las personas, independientemente de su categoría, que están en contacto con el equipo? O sea, es como una idea invertida. No sé si advierten lo que les estoy diciendo. Díganme, por favor. Sí, sí, está invertida la idea. Es al revés, ¿no? A usted lo que le Sí, preocupa no es el equipo. Su preocupación en cuanto al equipo es que funcione bien y que esté en condiciones de seguridad eléctrica, bueno, del equipo, pero es porque lo usan personas. Entonces, la idea como la está escrita, está invertida. En fin, vamos al siguiente párrafo. Aquí es algo muy importante. Los dos anteriores hablan del porqué de su trabajo y habría que hacer unas particularizaciones ahí de lo que ya les comenté. Ahora, lo importante dice, tomando en cuenta esta problemática, para no repetir el párrafo, señalé las palabras claves. Hablan de un proyecto que va a implementar actividades, y estas actividades son identificación y evaluación de incidentes adversos eh, producidos por los dispositivos médicos. Ya ven, ahí están ya hablando de los equipos. Ujú. Y los quieren identificar y lo quieren notificar y llevar un registro y hacer una evaluación, ¿ok? Esas son las ideas claves en los renglones que he señalado yo. Entonces, un proyecto que desea implementar actividades para la identificación y evaluación de incidentes adversos en los dispositivos médicos. Y estas actividades las están ustedes identificando como actividades señaladas como identificación de factores de riesgo, notificación de los mismos y registro y evaluación. Eso es lo que yo saco, digamos, sustancial de lo que están afirmando ahí. Déjenme ver qué les puse aquí. Y la idea de riesgo, ¿dónde está la idea de riesgo? Aquí ya están hablando de incidentes adversos, que pudiera asimilarse a la idea de riesgo. La idea de riesgo, esta observación que les hago yo aquí, es porque ustedes lo mencionaron en el título. Enfoque en el análisis de los factores de riesgo. Esta idea no está en este párrafo, que es donde ustedes definen en la introducción qué es lo que van a hacer. Entonces, por eso eso. ¿Y dónde quedó la idea de riesgo? Continúo. Si de acuerdo a la norma oficial, aquí está, me parece muy bien, ¿qué es un incidente adverso? Es a un acontecimiento en el uso del dispositivo, eh, en donde ustedes cuenten con una relación causal entre el incidente y el dispositivo. O sea, es un acontecimiento que sucede durante el empleo del dispositivo, en donde ustedes tengan una relación causa-efecto, ¿no? O sea, una causa asociada al dispositivo, o sea, una situación identificada al uso del equipo. Ujú. Y que pudiera ser ocasionada por mal funcionamiento o alteración de las características del dispositivo médico. Y desde luego con el consecuente riesgo. A mí me parece muy concreto eso. Dicen, esto es lo que vamos a definir como incidente adverso. Noten una cosa interesante. La idea de riesgo no vuelve a aparecer. Como que están mezclando cosas. Entonces, uno empieza a leer el documento de ustedes y empiezo a ver la idea incidente adverso, que van a casarlos, y establecer la relación causa con el dispositivo y que puede poner en riesgo a las personas.
en riesgo, pero en un riesgo es como una situación, digamos, digamos, en el contexto, pero ya el espíritu del trabajo que ustedes mencionan aquí no se ve. Y ya, digamos, como que se pierde la idea. Ahora, en esta tabla que ponen aquí, dice número de incidentes asociados al uso de dispositivos médicos, pero estos incidentes son riesgosos o nomás son cosas reportadas. Valdría la pena enumerarlos, ¿no? Para poder citar después. Ahora, hay una cosa importante. Ponen ustedes una tabla, dice tipo de dispositivo, equipo médico, materiales quirúrgicos, etcétera, prótesis, ayuda funcional, agentes de diagnóstico, etcétera. Pero esos números no dicen nada. Por ejemplo, porque dice equipo médico, número de incidentes reportados 667. ¿De cuántos equipos? Para tener una idea si es un problema. Imagínense, ustedes me dicen equipo médico, incidentes en equipo médico 667. Y resulta que la estadística se refiere a 1000 equipos médicos. ¡Wow! Hay un problema serio ahí. Pero si la estadística se refiere a 10,000 equipos médicos, la cosa es diferente. Entonces, una tabla como esta no tiene significado si no está referida a algo, ¿sí? Son números, pero que no puedo yo interpretar en términos, son preocupantes, son intrascendentes, o bueno, son cosas que están ahí, pero no hay problema, son manejables, ¿entienden? O sea, no tiene una tabla así, no dice nada. Ahora, ¿estos incidentes son de riesgo? O son cosas menores, como más adelante califican. O sea, una tabla así no dice nada. Ujú. Esa tabla no dice nada, no es información que me permita establecer un criterio para algo, de cualquier cosa. Entonces son 2140, se refieren a un solo hospital. ¿De qué tamaño es ese hospital? ¿Es un primer nivel? ¿Es un segundo nivel? ¿Es un tercer nivel? ¿De qué hablan? O sea, esa información no tiene contexto. Entonces no dice nada acerca del problema. Luego dice aquí, el INER es un instituto, pues sí, qué bonito que es el INER, pero eso no me interesa a mí. Eh, y dice aquí, el INER, pues entonces, yo lo podía haber mencionado como un tercer nivel, en realidad es un tercer nivel. Eso sí me dice cosas, a nivel de atención, de especialidad. Eh, Déjenme ver qué puse. Ah, fíjense bien, para trabajar en conjunto se asignaron áreas específicas y ustedes en un principio hablaron de áreas estratégicas. Entonces, específico no es lo mismo que estratégico. Si ustedes quieren hablar de específicos, pues hablen de específicas. Si hablan de estrategia, creo que arriba está mencionado como estrategia. Miren ustedes lo pusieron ahí. Entonces, si yo quiero buscar en el texto que nos regalan la idea que está aludida en el título, no la encuentro. Entonces, esto de estratégicas, pues no es lo mismo que específicas. Ujú. Y después hablan de, por otro lado, todas las que son críticas, entonces ya no son áreas ni estratégicas ni específicas, sino ahora críticas. Desde luego uno entiende qué cosas son estratégicas, específicas y críticas, pero ¿de qué están hablando ustedes? Eso, o sea, mi comentario va en el sentido de que tienen que enfocar el texto a lo que ustedes van a hacer y aludir a las cosas con diferente denominación no permite identificar con claridad qué es lo que va usted a hacer. Ahora, ustedes se desvían y hablan del virus. ¿A qué horas me hablaron del virus? Me dicen que el INER es una institución ahorita COVID, está dedicada a cuestiones COVID, pero ¿esto qué? Ustedes no están aludiendo en su título que les esté preocupando algo en particular del COVID. Ustedes hablaron, fíjese bien, y por eso por la importancia del título. Tecnovigilancia, palabras claves. Tecnovigilancia,
áreas estratégicas, análisis de factores de riesgo. Esas son las palabras claves. Y lo de aquí, COVID, no hay nada. En la introducción no hay nada. Y aquí nos regalan algo, esta tabla que no tiene contexto. Y aquí hablan de COVID, por eso está subrayado. Yo creo que dispersan la atención del lector acerca de lo que ustedes van a hacer. Seguimos. Déjenme ver qué les puse aquí. Ok. En la siguiente tabla podemos clasificar los riesgos en 3 niveles de acuerdo a la clasificación del nivel de prioridad. ¿De dónde me hablaron del nivel de prioridad? O sea, ¿cómo lo definió? ¿Qué debo entender como nivel de prioridad? Nunca lo dijeron. ¿Sí? Y la palabra prioridad tampoco aparece en la tabla. Entonces no puedo relacionar lo que está en el texto del documento con la tabla. Déjenme ver qué les puse en este primer asterisco. Exacto. ¿Cuál es el significado de estos valores de clasificación? Veo 2 al 8, 8 al 13, 14 al 24, de una escala de cuánto, de 0 a 25, de 0 a 50, de 0 a 100. No me dan idea de la tabla. De tal manera que esta numeración me diga algo, ¿no? Seguramente por la manera en que definen lo que ustedes dicen, hay criterios. Es claro que este color rojito que ponen aquí dice, puede resultar en muerte o pérdida de función o estructura para el paciente o el usuario. Esto sí está hablando de la gente, no de los equipos. Noten, por favor, que ustedes mezclan la idea de su preocupación es el paciente o es el equipo. Y en esta tabla que ponen, yo creo que muy sensatamente se habla del paciente, de los usuarios. El equipo no. El equipo no es si bien es importante, yo creo que no hay lugar a duda que el que importa es el paciente, el que interactúa, el ente humano que interactúa con los equipos. Ese es el que importa. Entonces, en ese sentido, dicen 18 a 24, dice, hay algo importante, ¿sí? En cambio, del 2 al 8, dice, no causa heridas o causa una lesión menor para el paciente o el usuario. Esto me gusta porque habla del usuario. Yo creo que es el enfoque correcto. Pero la clasificación con esta numeración y no me dice usted cuál es la escala, tampoco carece de contexto. Siguiente, ahí también, significado de categoría. ¿Cómo está definido la categoría? O sea, si ustedes van a hablar de cosas, tienen que definir a qué aluden con la palabra que están usando para decir importante. Riesgo de muerte. Punto. Hay que clarificar ese tipo de cosas. Bien, ahora los objetivos. Si tienen algún comentario, por favor, háganlo si son tan amables. Objetivos. De vuelta, no hay ninguna alusión a riesgo, que es lo que mencionan en el título. Voy a leer el objetivo. Implementar la tecnovigilancia en áreas estratégicas. Vuelven a usar la palabra estratégica, cuando en el texto dicen específicamente en estas áreas. Y nunca me dijeron si son de riesgo o no son de riesgo o cuál es el nivel de riesgo. Dice, implementar la tecnovigilancia en áreas estratégicas del INER a partir del análisis del riesgo asociado a sus dispositivos médicos. Por fin, ¿el riesgo es del paciente o de los dispositivos? ¿Entienden la idea? Por favor, díganme, denme información de retroalimentación. Es que, fíjense bien, si ustedes lo leen, les digo, le he repetido más de una vez, que lean su documento como si ustedes no lo hubieran escrito. O dénsela a su mejor amiga y colega, amigo o colega. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, recuerden que hay una dificultad que todos nosotros que no tenemos una preparación en letra o algo mínimo suficiente para nos permita expresarnos de manera escrita, tenemos serias dificultades para expresar claramente nuestras ideas por escrito. Entonces, vean cómo están manejando dos ideas diferentes, de tal suerte que no se entiende exactamente qué quieren hacer.
hablan de cosas estratégicas y luego áreas específicas. Hablan de que lo que importa es el paciente, en la tablita anterior habla del paciente y aquí ustedes dicen asociados a los dispositivos médicos. O sea, aquí de la idea que tienen en esta parte, que les preocupa eh, el dispositivo médico, no el paciente. Entonces hay una confusión en eso, entonces no se pueden, yo no puedo identificar qué cosas van a hacer. Ahora dicen objetivos específicos, comprender. Quedamos, fíjense, comprender y analizar el concepto de tecnovigilancia, obteniendo información que para poderla aplicar en las áreas críticas de hospitalización y de hospitalización del INER. Esta es una idea en donde se le da énfasis a lo que ustedes manejan como tecnovigilancia. Voy a repetir, comprender y analizar el concepto de tecnovigilancia, obteniendo información para poderla aplicar en las áreas críticas y de hospitalización del INER. Aquí ya entonces el actor o el papel principal de su trabajo es la tecnovigilancia, ya no el riesgo, ya no el paciente, ya no los equipos. Ahora el rol principal lo tiene la tecnovigilancia. Creo que están mezclando las ideas. Entonces no se entiende claramente que de todas las cosas que ha mencionado y que son importantes cada una por sí mismas, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuál es su intención? La segunda, caracterizar la dinámica del área de hospitalización del INER para ver cómo está operando, cómo están operando los dispositivos y poder identificar los factores de riesgo. Ahí están hablando de los dispositivos que pudieran dar pie a incidentes adversos. Esta idea me remite a la parte de la introducción. Pero entonces ahora ahí está hablando en específico del área de hospitalización. Yo les invito a que enfoquen su texto a lo que ustedes van a hacer o a lo que planean hacer. Como está, va de un lado a otro. Aquí hablan del área de hospitalización y lo mismo hablan, la misma idea está en áreas críticas. Y nunca han definido qué es una crítica. Y cuando hablan de la dinámica, no sé, cuando dicen la dinámica, ¿de qué están hablando Dara o su otra colega? ¿De qué están hablando cuando hablan de la dinámica? ¿De qué idea tienen en mente? Por favor. ¿Siguen ahí o ya se fueron? Sí, aquí estamos. Nos referimos a dinámica porque pues el equipo funciona bajo las condiciones de uso, entonces dependen de dónde está ubicado y pues de la dinámica del área, pues queremos decir a cómo se utiliza el equipo, me estás porque diciendo, Estela, me estás diciendo que dependiendo de dónde esté el equipo es cómo se utiliza el uso del mismo. sí, sí. No entiendo esa idea, Dara, discúlpame. Estela, perdón. No entiendo esa idea, Estela. Por ejemplo, fíjate bien. Piensa en un equipo de electrocardiografía. Piensa lo que Sí, está al pie de la cama del paciente en la sala de recuperación o en terapia intensiva. Ahora piensa que el equipo ya no está ahí en terapia intensiva, está en el quirófano. El uso es el mismo. sí, sí. O me equivoco, no lo sé. Dime, por favor, no seas tan generosa conmigo y critica lo que te digo, por favor. Tú piensas en un electrocardiógrafo, al pie de la cama el paciente está en su habitación, en su cuarto. Ahora piensa en ese mismo equipo que es el mismo que está en el quirófano. Ujú. Están dos lugares de una diferente actividad. La actividad febril de un quirófano no tiene nada que ver con la actividad tranquila, relajada en el cuarto del paciente, pero el uso del equipo es el mismo. ¿A qué te refieres con dinámica? ¿O por qué me estás dando la idea de que dependiendo de la ubicación del paciente, del equipo, perdón, es su uso? No entiendo tu idea.
Ayúdame, por favor. Bueno, nos interesa ver cómo están trabajando los equipos dentro de su entorno natural de operación y pues nos interesa verlo de esta forma para poder identificar estos factores de riesgo que se mencionan. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí. Gracias, gracias por la observación, Estela. En el cuarto, ya volvemos a hablar de factores de riesgo, eh, pero ahí veo una cosa interesante. ¿Factores de riesgo para quién? Porque ya les he mencionado que hay como un entremezclado de ideas de factores de riesgo para el paciente o para el equipo. Ujú. Ahí es lo que yo creo es la constante en el documento de ustedes, que se reitera en el número 5. Fíjense bien. Le señalé algo, déjame ver qué puse acá. Y luego también hablan de niveles de satisfacción. ¿Qué cosa es satisfactorio? Ese es un lenguaje subjetivo que no es medible. Eso no se puede medir, a menos que tengas un índice al cual ustedes no han hecho alusión. Por ejemplo, tal vez sería factores de riesgo a un nivel satisfactorio. Fíjate de qué están hablando. Un riesgo tolerable. En otras palabras, dicho esa frase, es un riesgo tolerable. Ujú. ¿Cuál es un riesgo tolerable? Fíjate. Vamos a pensar en una casa, habitación normal, como puede ser cualquiera de la casa de alguno de nosotros, en donde hay una estufa que pues usa gas para su propósito, una flama, ¿no? Y hay niños en esa casa. Desde luego, el funcionamiento de la estufa es un factor de riesgo para el niño, para la seguridad del niño, no se vaya a quemar, pero es un riesgo que se tolera en una casa habitación por la situación, por el uso que tiene en una casa habitación una estufa. Y se toman medidas para, el riesgo no deja de existir, pero es manejable. Ujú. Ok. Entonces hay un factor de riesgo aceptable en el uso de los equipos. Si esa idea es correcta, nunca la mencionaron porque tú estás hablando de un nivel de riesgo satisfactorio. Y desde luego ese nivel de riesgo satisfactorio va a depender del tipo de dispositivo que tengas entre manos. Y nótese ahí, por favor, que seguimos hablando ya ahí de equipos y no de pacientes. Entonces, ese es el entremezclado que hago alusión. No se queda claro si a ti lo que les preocupa, a ustedes lo que les preocupa es el paciente o el equipo. Y reitero esto, o sea, no quiero decir que ustedes estén en ese dilema. Yo creo que a todos como ingenieros nos preocupa el paciente. Recuerden, por favor, que estoy aludiendo a lo que escriben, a la manera que están expresadas sus ideas de forma escrita. Y no hay una identificación clara de qué quieren hacer. Y eso se manifiesta inclusive en esta de los objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos son tareas a realizar. Y si ustedes ven lo que les estoy señalando, ustedes están hablando de acciones que van a hacer. Acciones que no son cuantificables en tiempo o en calidad de trabajo. Número 1, comprender y analizar. No es posible saber cuánto va a durar, cuándo va a finalizar esa tarea. Caracterizar la dinámica de las áreas del área de hospitalización. Y cuando usted habla de caracterizar la dinámica, es decir, extraer los elementos significativos para perfilar una situación. Lo mismo en el punto 3. Ahora, analizar factores de riesgo. No han definido qué es factor de riesgo, ni después, para saber cuáles son los factores de riesgo que van a buscar cuando hablan de la palabra análisis. Hay una intención de lo que ustedes quieren hacer, pero el texto no alude exactamente a lo que ustedes quieren hacer.
A menos que me equivoque, por favor, denme información, Estela o Dara, por favor. Comentario, por favor, señoritas. Sí, profesor, tenemos que trabajar más en la redacción de nuestro Sí, trabajo. por último, aquí tengo un asterisco. Son objetivos inespecíficos y no hay definición de las tareas a realizar, específicas a realizar. No hay definición de tareas. Por ejemplo, una ocasión es tarea. Vamos a tomar esto que dice ustedes que van a ir a las áreas específicas. Dice, por lo cual para trabajar en conjuntos se asignan áreas específicas. Una tarea específica, por ejemplo, sería en esas áreas que ustedes dicen específicas y que después antes habían dicho estratégicas, ¿en cuánto tiempo crees que debes estar o alguno de ustedes estar en esa área específica hospitalaria, donde definieron varios niveles, para percatarse de la dinámica o de las características que necesitan ustedes saber en cuanto al equipo o al paciente? ¿Se puede estar yo una semana, 2 semanas? O sea, tareas específicas, inclusive en propio beneficio de ustedes, ¿no? Habría que especificar las cosas y te digo que observen una cosa interesante. La aparente, pues sí, difusión se difunde en el texto. La idea original era áreas estratégicas, análisis, análisis de factores de riesgo. En el texto no se encuentran esas ideas, en mi opinión. Y ya, bueno, lo que acabo de decir ya se los argumenté, ¿no? Eso es lo que yo les encargaría que redactaran o se fijaran en estos detalles y no mezclaran cosas. Y sobre todo también la información que pongan, refiéranla, no tiene sentido una información como esa, no tiene sentido. No se puede contextualizar. Lo mismo está de acá. No se puede contextualizar. ¿Ok? Muchas gracias por la presentación, Estela, Dara. Vamos a dar lugar al siguiente trabajo. Gracias, El profesor. siguiente trabajo, sí, no, a ustedes gracias y por favor, trabájenle más, insistan, ¿no? Definan su trabajo. Yo creo que ¿saben qué? Creo que la mayoría de nosotros, hablo de nosotros como grupo, como que insisto, tenemos dificultades en expresar por escrito nuestras ideas. Hay que trabajarle, hay que trabajarle. Ojalá estos comentarios les sirvan, o se les sean de utilidad. Vamos a pasar a ver al trabajo de su compañera, Ailín Martínez Olvera. ¿Estás ahí, Sí, Ailín? profe, estoy aquí. Bueno, lo voy a compartir con tus Sí, de compañeros. acuerdo. Bien, aquí está. Su compañera Ailín nos va a hablar de un análisis y desarrollo de propuesta de mejora del programa de Hospital Seguro en contexto pandémico. Ailín, por favor, adelante. Sí, ¿le doy lectura, profe? Como tú quieras, ¿no? Yo lo estoy poniendo a vista de tus compañeros, Ok. pero ya saben, ustedes pueden verbalizarlo o simplemente leerlo como tú gustes. El chiste es que ustedes tengan la oportunidad de dirigirse a sus compañeros y después pasamos a lo que yo estoy haciendo con cada uno de ustedes, darles mis observaciones después de leer el documento que me presentaron. Como tú Ok. gustes, Ailín. Bueno, les voy a comentar más bien cómo está repartido, porque en este documento a lo que hice entrega fue a la introducción, el objetivo general, objetivos particulares y una propuesta también de metodología. Entonces, en la introducción hago mención a la definición de hospital seguro y también cuento un poco de qué es lo que trata en cuanto a los desastres naturales, o más bien las consecuencias de los desastres naturales y cómo es que el hospital seguro se encarga de mantener un hospital en acción. Y de hecho aquí
ya yo misma podría hacer el comentario de que me hace falta hablar sobre el COVID, porque pues de eso va a tratar mi proyecto. Ajá, esa es la parte en cuanto a introducción. Sí. Luego, mis objetivos generales y particulares, me parece que ya les había dado lectura aquí con ustedes y también mejoré algunas partes en cuanto a redacción. Entonces, eso sí, le voy a dar lectura. Adelante. En objetivo general es desarrollar una propuesta para el programa Hospital Seguro que tome en cuenta elementos susceptibles de mejora en un contexto pandémico. En cuanto a objetivos particulares, el número 1 es analizar el programa Hospital Seguro a partir del estudio de documentación oficial disponible. El segundo es incorporar un marco de referencia con base en los conceptos de atención centrada en el paciente, gestión de riesgos y contexto pandémico para la determinación de los aspectos susceptibles de mejora. Y el tercero es desarrollar la propuesta con la incorporación de los aspectos determinados. Para el objetivo número 4 es validar el impacto de la propuesta en un caso de estudio. Eso también lo cambié un poquito en cuanto a que sea un caso de estudio porque estaba como muy general. Ujú. Y bueno, abajo está la metodología en donde tengo pues los puntos, que el primero es análisis, luego el marco de referencia, desarrollo de propuesta y la validación de esta. Entonces, ahí explico en cada uno de los pasos pues que hay que llevar a cabo. Entonces, el análisis pues del programa de Hospital Seguro, constante búsqueda de análisis de documentación oficial. Esto porque les comentaba que no es que vaya a trabajar sobre todo el programa de Hospital Seguro, ¿cierto? Sino más bien los puntos o los conceptos susceptibles a una propuesta de mejora. Luego, en cuanto al marco de referencia, hay que hacer la elección de conceptos que se enfoquen en atención al paciente, gestión de riesgos y el contexto pandémico, por supuesto, y determinar los aspectos susceptibles de mejora, lo que acabo de mencionar. Luego, incorporar los aspectos determinados en el punto anterior y validar el impacto de la propuesta en el caso de estudio. Esto también ya les había comentado un poquito que va a ser con ingenieros clínicos o por supuesto a partir de la experiencia que tengan. Y de eso ya platicándolo con la asesora, ella tiene, digamos que los contactos con quienes vamos a poder validar esta propuesta. Y bueno, es eso. Y claro, estoy trabajando también en la siguiente entrega, profe, para que esté más, porque me faltan cosas, ¿no? Como el cronograma, por ejemplo, también y algunos antecedentes. Ok. Ajá. Bueno, de hecho, Aileen, yo creo que lo que acabas de mencionar de que sigues trabajando en tu propuesta, pues claro, yo pensaría que cualquiera de ustedes, después de las observaciones y de que ustedes mismos hayamos o no platicado de su documento aquí entre todos, deben estar trabajando en una siguiente versión, mejorando lo que hayan escrito, ¿no? Eso es obligado. Aileen, ¿algo más que quieres agregar antes de que pasemos a ver qué me llamó la atención de tu texto? No, profesor, por ahora no. Bien, entonces nos quedamos en que es una propuesta de análisis y desarrollo de propuesta de mejora del programa de Hospital Seguro en contexto pandémico. Déjame sacar las notas que me mereció tu trabajo. Ok. Ok, ya los tengo, hoy te los voy a compartir con ustedes. Ya deben tenerlas ahí a la vista, ¿sí? Sí, ya se ve. Bien, ahí está. Este, La fecha. la fecha, ahí, mira, gracias, ¿no? Ya se me había ido a mí. Se me había ido, pero es importante, sobre todo eso último que mencionaste, Aileen, de que estás trabajando mejorando el documento, pues claro, es lo que, pues quien no esté haciendo eso, no sé qué espera, ¿no? Pero pues es lo que deberían estar haciendo ustedes y no esperarse hasta que platiquemos. Hay que poner la fecha ahí. Este, dice el título de la propuesta de su compañera Eileen, hoy no sé qué dice, dice, proyecto es análisis, no sé qué estoy haciendo.
análisis y desarrollo de propuesta de mejora del programa de Hospital Seguro en contexto pandémico. Aquí en la introducción que nos regala su compañera, habla, me parece muy bien, qué cosa es lo que está entendiendo como Hospital Seguro. Dice, una instalación cuyos servicios siguen accesibles y funcionan. Estoy sacando las ideas básicas al máximo de su capacidad y con la misma infraestructura antes, durante e inmediatamente después del impacto de emergencias y catástrofes. O sea, siempre, en realidad es toda esta frase que tienes ahí, que me parece, alguien ayer usó la palabra anhelar o anhelo. Es un anhelo, es como un sueño guajiro. Pensar que una instalación, me refiero, conteniendo elementos físicos, infraestructura física, infraestructura humana y cosas así, no le pasa nada, haya o no situaciones catastróficas. Se me hace a mí una cosa así como un sueño imposible. Nada en este mundo funciona como si el clima, las situaciones cambiantes no le afectara. Entonces, fíjense bien lo que dice la frase que nos regala su compañera. Instalación cuyos servicios siguen siendo accesibles y funcionando al máximo de su capacidad y con la misma infraestructura antes, durante e inmediatamente después del impacto de emergencias y catástrofes. La verdad es que, pues qué bonito que fuera eso, pero pues nada en la vida real funciona así. Pero bueno, a lo mejor es una aspiración. Por eso ahí la palabra. Todo esto de antes, durante y después, pues es simplemente se reduce siempre, en todo momento. Bueno, ese es un comentario. Después, dice que la continuidad de la funcionalidad del hospital depende de factores como son seguridad, disponibilidad y capacidad de gestión. Es lo que ella menciona ya en lo específico. Seguridad en edificios, sistemas y equipos, disponibilidad, suministros y capacidad de gestión de emergencias y catástrofes. Ahora, esto que nos regala en la actualidad los desastres naturales nos da una pequeña referencia histórica, particularmente en la Ciudad de México, de triste memoria, pero pues yo creo que esto no nos permite un mayor entendimiento de tu trabajo. Por eso le puse que fuera de contexto, o sea, no, esto sí es importante bajo otras ideas, pero a lo que no contribuyen en mayor cosa a saber de tu trabajo, de la propuesta que nos estás presentando. Yo creo que esto es fuera de contexto. Aquí solamente te pongo mira, por ejemplo, y es importante a veces no decir más de la cuenta porque mira, voy a hacerlo más grande, voy a hacer un zoom. Aquí, lee esto, por favor. ¿En dónde, profe? Aquí, ahorita te lo pongo. Lo de Luis A ver Enrique, si- sí, de hecho eso ya también lo quité, pero aún así lo voy a leer. Sí, no, y es que aquí donde Sí. puse el asterisco, si tú dices una emergencia como COVID-19 fue en el sismo de magnitud 7.4, sin nada de espacio, 23 de junio de 2020. Sí, Hay un problema de redacción serio que es el que te estoy marcando aquí. Bueno, luego dice objetivo general. Desarrollar una propuesta para el programa Hospital Seguro que tome en cuenta elementos susceptibles de mejora en un contexto pandémico. Eso es lo que dice. Déjame ver qué te puse aquí. ¿Cuáles son los elementos susceptibles de mejora? Apenas los vas a descubrir, los vas a averiguar. ¿Por qué no has dicho en esta parte que es la parte más sustanciosa de tu introducción? Esta parte es la parte sustanciosa de la introducción. No has dicho cuáles son esos elementos susceptibles de mejora, o cómo los vas a buscar, o qué debemos entender como un elemento susceptible de mejora. O bien, antes de eso, cuáles son ese conjunto, cuál es el universo de elementos que vas a estudiar para dentro de ese universo elegir los que son susceptibles de mejora. O sea,
No hay manera de saber a qué estás hablando. Luego dice objetivos particulares. Déjame ver qué puse. Dice, analizar el programa Hospital Seguro a partir del estudio de documentación oficial disponible. Dice, sin mención del punto de vista del análisis, ¿cuál sería, en todo caso, la óptica a partir de la cual tú estarías consultando esto que se refiere a Hospital Seguro? ¿Con qué propósito? Tal vez para elegir elementos susceptibles de mejora. O sea, pero no dices cuáles va a ser tus elementos de análisis. Si lo estás mencionando en un objetivo particular, tendrás que decir cuáles son los rubros que vas a analizar, que vas a detallar, para ser un poquito más claro, Ailín. ¿Te acuerdas que les he mencionado reiteradamente la situación en la que ahorita vamos siendo más trágicos, más dramáticos al momento presente? Con el incremento de contagios de COVID que hay en la ciudad y en el país, mucha gente está yendo a hacerse una prueba rápida o lo que sea, saber si tiene o no el virus. Entonces vas, te toman un exudado así en la faringe, nasofaringeo, y tú recibes un papelito en donde te dicen el resultado del análisis buscando al COVID. O sea, están analizando tu mucosa nasogástrica con un propósito, buscar COVID. Ese es un análisis, sabes que buscas. Cuando yo digo análisis, yo sé que busco o qué elementos voy a tomar en cuenta para tomar una opinión o una decisión acerca de algo. Aquí no has dicho nada de eso. Solamente nos hablas de algo que se llama Hospital Seguro y es un hospital que sigue funcionando al 100%, pase lo que pase según lo que nos das en la introducción. Ujú. Y ya después nos dices que, bueno, tienes que hablar de aspectos de seguridad, disponibilidad y capacidad de gestión. Ya particularizas. Pero aquí en donde dices análisis, no tenemos elementos para saber de qué estás hablando. En el número 2, dice incorporar un marco de referencia con base en los conceptos de atención centrada en el paciente. ¿A qué horas me hablaste de atención centrada en el paciente? Gestión de riesgos y contexto pandémico para la determinación de los aspectos susceptibles de mejora. Seguimos hablando de aspectos susceptibles de mejora sin saber a qué te refieres. Déjame ver aquí qué tengo. ¿Y esto cómo se relaciona con Hospital Seguro? Todo esto que dices en el número 2, ¿cómo se relaciona con Hospital Seguro? Recuerda, Hospital Seguro, tú mencionaste que los aspectos a cuidar son seguridad, disponibilidad y capacidad de gestión. Y este número 2 habla del paciente. Hay que cuidar esa concordancia entre las ideas. Vamos al siguiente. Desarrollar la propuesta con la incorporación de los aspectos determinados. ¿De quién hablas? ¿Del paciente o del hospital? Son dos cosas muy distintas, ¿no? Por último, validar el impacto de la propuesta en un caso de estudio. Yo no sé si a partir de la consecución de los objetivos particulares 1, 2 y 3 ya puedas hacer una propuesta. No hay propuesta, o se supone que ya debes tener una propuesta y ahora quieres validar el impacto. Si vas a validar, ¿cómo vas a validar ese impacto? ¿Cómo validar es una manera también de medir? ¿Cómo lo vas a medir? No dices nada. Hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan, porque vamos a entender una cosa que a lo mejor no está en nuestra cabeza. Y hospital y paciente. Hospital, paciente. O sea, hay que ser más específico, que tu texto hable, ¿te interesa a ti el concepto o la idea de hospital segura? ¿O hablas del paciente, lo cual aquí te señalé, te subrayé? Aquí estás hablando del paciente. Cuando tu discurso en el documento es hospital seguro. ¿Sí? Luego, en la metodología. La metodología, aquí está,
Dice, no se mencionan tareas específicas. Recuerden, la metodología ya es cómo voy a hacer cosas, ya manos a la obra de lo que yo voy a proponer y lo que propuse en los objetivos. No hay nada de eso. Y esa figura que nos das de metodología, en realidad, alude a, en términos más o menos similares, todo este texto que está aquí, en realidad es esto. No es información que enriquezca tu documento. Estás repitiendo la información aquí. Y como tú ya mencionaste durante tu verbalización del trabajo, hace falta algunas otras secciones del documento. Ujú. Entonces, habría que, igual un poquito en el mismo sentido del trabajo anterior, hay que focalizarse de qué quieres hablar o de que tu documento hable de lo que realmente tú tienes en mente como propuesta de trabajo. Hay que afinar, hay que direccionar mejor el documento para hablar, en este caso, si el título permanece, de hospital seguro. Y fíjate bien, hay otra parte que no he tocado. Dices tú, en contexto pandémico. ¿Tú encontraste alguna alusión a la pandemia en el texto que acabamos de leer? Ninguna. Ninguna contexto pandémico. Lo único que mencionaste es que un hospital seguro debe trabajar al 100% antes, durante y después de un hecho catastrófico. O sea, en todo momento. Algo que se antoja un ideal pues muy entrañable, muy querible, pero difícil de acceder. Y luego hablas de algunos elementos para hospital seguro. Nada de contexto pandémico. Lo único que hablas de contexto de alusión al COVID es de que Biomédica decidió, déjame ver dónde, no, ni siquiera fue eso. Nada de contexto pandémico. Entonces, si vas a darle un enfoque de contexto pandémico, no se ve en el documento. Si no vas a hacerlo, no te preocupes. Entonces, dedícate a lo que significa, a lo que dice en el título relativo a programa de hospital seguro. Pero si tu intención es lo que se alude en el texto del documento, tendrás que cambiarlo y orientarlo en ese sentido. Ok. Ailín, ¿algún comentario? Más bien una pregunta, es que esa definición está dada por la OMS, entonces ¿Cuál definición? la definición de hospital seguro, o sea, Ajá. una instalación cuyos servicios, toda esa definición está dada por la OMS, entonces me recomienda que la deje así, mejor citada, No, obviamente, si es una definición de la OMS, ahí está. Ajá. En el comentario que yo te hice fue que, pues, que es un sueño guajiro. No hay nada en la Sí. naturaleza, ni en la vida real. Imagínate, vas a dar una fiesta en tu casa. Tu casa es el hospital. Vas a dar una fiesta en tu casa. ¿Qué haces? Vas a recibir amigos, familiares. Pues la pones linda, ¿no? La limpias, la organizas para que tus visitantes tengan la mejor impresión posible de ella. Eso es antes de la catástrofe que va a ser la fiesta, ¿no? La fiesta es la catástrofe. ¿Y cómo queda la casa después de la fiesta? Hecho un desorden. Nada en la naturaleza se porta igual todo el tiempo. Nada, mucho menos un hospital. Entonces, yo hice el comentario que hice, o no sé si entiendo bien la acepción, pero nada en la vida, ya sea un ente material o vivo, se comporta igual. Nada. Entonces, si es una definición y tú la estás poniendo ahí referida, pues quédate con ella. Nada más te digo que eso es un sueño guajiro, ¿no? Ok. Lo que sí es importante es lo que mencionas a continuación. Ya dices cosas como factores de seguridad, disponibilidad, gestión, capacidad de gestión. Ya estamos hablando de cosas concretas. Y si te fijas bien en lo que sigue en tu documento, no vuelves a hablar del asunto. Y empiezas a hablar de otras cosas. Sí, y en cuanto, bueno, no, sí, está bien, profe, está bien. A seguirle trabajando en el documento, Aileen. Igual Sí, para todo el mundo, ¿ok? sí, de Gracias, Aileen. acuerdo. Gracias. A ti. Vamos a pasar rápidamente al siguiente trabajo que es de... ¿Está aquí Carla Paulina Cení? Caula, perdón, Carla Paulina está
aquí? Sí, aquí estoy, profesor. Ok. Vamos a pasar a tu trabajo, ¿sí? En primera instancia voy a poner Sí, gracias. lo que me hiciste favor de enviar. Lo voy a compartir con los compañeros, permíteme. Bien, ya debe estar a vista de todos ustedes. La presentación el documento que presenta su compañera es desarrollo de los procesos de una clínica de hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal crónica en Tamuín, San Luis Potosí. ¿Ok? Y lo presenta su compañera Carla Paulina Zenir Ramírez. Ahí menciona el nombre de su asesora. Ahorita, la estrella del momento eres tú, Carla, nadie más, porque tú vas a defender el trabajo. Bueno, así me lo dijo tu introducción, ahí nos da un índice. Y Carla, adelante, por favor. Bueno, primero, bueno, en la introducción empiezo mencionando el problema de la enfermedad renal crónica y mencionando un poquito sobre que en México no hay un registro sobre todo esto, es decir, sobre los pacientes que padecen este tipo de enfermedades. Tampoco existe un registro sobre todos los pacientes que requieren hemodiálisis o diálisis, y mucho menos sobre costos y la planeación que se tiene respecto a todo esto. Después también el Instituto de Métricas y Evaluación en Salud nos menciona que está entre las primeras 3 causas de mortalidad en nuestro país y también en el mundo, aunque ahí no lo mencionó, pero también decía eso en su página. Y es por eso que mi proyecto trata de esto, para ver si puedo hacer algo para mejorar en cuanto a los servicios de hemodiálisis se refiere. Y se enfoca en Tamuín, San Luis Potosí, porque al final es como un proyecto a largo plazo que tengo personalmente. Bueno, todo esto se va a hacer respecto a las normas, que es la norma oficial mexicana para la práctica de hemodiálisis, y donde donde establece más bien las características arquitectónicas para facilitar el acceso, el tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Aquí también se establecen los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento del establecimiento para la atención médica de estos pacientes. Y se va a realizar la comparativa de costos en distintas unidades de hemodiálisis. Perdón, Sí. Carla, lo que pasa es que estaba tratando de educar en la introducción, en el texto, la información a la que estás haciendo alusión. ¿En qué parte está lo de las normas de requisitos? Eso es mi metodología, profesor. Sí, es que lo estaba buscando en un lugar Sí, equivocado. no. Aquí está. Realmente la introducción solo está escrito el problema y pues por qué es importante. Y bueno, todo esto se va a hacer respecto a esta norma oficial mexicana. Sí, aquí ya los encontré, es que yo lo leí, pero dije, no lo encuentro ahorita. Aquí están las normas a las que alude su compañera, sí, que consultó. Adelante, por favor, disculpa la interrupción. Sí, no se preocupe. También se va a realizar la comparativa de costos de estas unidades de hemodiálisis que están cercanas al municipio, y se va a caracterizar al paciente con enfermedad renal crónica. Esto quiere decir que se va a hacer como un diagnóstico situacional. En pocas palabras, para ver si el paciente puede pagar una clínica particular o es más conveniente que él siga trasladándose al lugar donde se realiza este servicio. Y pues lo que se quiere es plantear, la finalidad es plantear un método de evaluación de estos procesos con base en indicadores de desempeño, que son los KPIs. Eso no lo recuerdo haber leído en tu documento. No, nada más mencionar los indicadores de desempeño, pero
como KPIs. Ujú. Y todo esto es para que el paciente tenga un servicio de oportunidad y de calidad. Es decir, que el tratamiento y esté en las horas que le corresponden al paciente, que haya una silla libre para él, que se sienta cómodo en el lugar y sobre todo está más enfocado como a los costos, que el paciente tenga acceso a ese tipo de costos. La finalidad es que la clínica sea realmente accesible al paciente en todos los sentidos y poder ayudar un poquito en el aspecto de la enfermedad renal crónica en este municipio. Ujú. Y como recursos disponibles, pues voy a tener más que nada todas las bases de datos a nivel nacional, que es como el INEGI, los de la Secretaría de Salud, los datos abiertos del IMSS y la Secretaría de Salud de San Luis Potosí. Y pues por el momento es todo, profesor. Antes de que pase yo a los Sí. comentarios al texto que me enviaste, me gustaría me quedan 5 minutos, pero me gustaría hacer una comentarios así, nada más antes de ir a la parte textual. Eh, Deja ver si entiendo bien las cosas. Tú tienes para este proyecto que titulas Desarrollo de los procesos de una clínica de hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal crónica en Tamuín, San Luis Potosí. Para este proyecto, hablas de muchas cosas a la vez en lo que acabas de mencionar. Desde luego hay una necesidad, hablas de la creación de una infraestructura que tendría que estar pensada e idealmente, no sé cuándo, pero construida o concebida, por lo menos concebida de acuerdo a la normatividad existente en cuanto a características del edificio que alojaría tales instalaciones, el personal médico, el equipo necesario. Corrígeme cuando me equivoque, por favor. Entonces, ¿tienes una idea de cuáles son los requisitos que deben cumplir las instalaciones dedicadas a este propósito? Después hablas, bueno, en algún momento hablas de aspectos socioeconómicos del paciente que necesite ese tipo de atención. Y antes de ello, perdón, debí decirlo antes, hablas de que no existe información estadística acerca de cuántos pacientes o cuántas personas están en esa situación que necesiten atención en una instalación para atender su enfermedad crónica, ¿no? Renal crónica. Luego hablas de aspectos económicos, si el paciente es capaz de pagar eso. E inclusive llegas a hablar de la calidad con la que el paciente reciba esa atención. Mencionaste cosas tan específicas como que hay una silla donde él se sienta mientras está esperando, cosas de ese estilo. No sé si vale la pena que dentro de esa problemática o esa situación que tú detectas, probablemente porque pues hayas tenido ocasión por alguna razón, de tener que estar contemplando esa realidad, que son diferentes niveles de la problemática. Un nivel es si existe o no una estadística de estos pacientes con esta necesidad en particular. 2, dentro de estos pacientes, ¿cuál es su capacidad económica como para pagar un tratamiento que de entrada seguramente ya te habrás dado cuenta que es un tratamiento caro? 3, eso es en cuanto a por fuera, ¿no? 3, inclusive hablas de que en esta comunidad de Tamuín, San Luis Potosí, no existen unas instalaciones apropiadas para este tratamiento de enfermos con problemas renales crónicos, que te llevó a hablar de si tiene dinero para trasladarse o mejor que no hacemos nada y que se siga atendiendo en el lugar donde está y que
se tenga que trasladar. ¿No te parece un problema demasiado complejo para en un solo proyecto abordar todo? Pues sí, sí está un poco complejo. O sea, es muy grande el problema. Sí, a veces la verdad sí me preocupa un poquito porque sí es muy grande y todo lo que abarca, sobre todo los datos, porque hay muchos datos que no están. Entonces, los tengo que buscar por mi cuenta. Afortunadamente tengo conocidos que están en la jurisdicción sanitaria y en hospitales generales aquí. Entonces ellos me están proporcionando ciertos datos, obviamente en anonimato. Sí, entiendo, porque como alguna vez he comentado en otros proyectos, es información muy sensible, Sí, muy exacto. comprometedora, muy comprometedora. Ajá. Yo creo que todos ustedes han oído hablar de que si el gobierno federal invirtiera todo el dinero que necesita, el número de pacientes que existen, que sí hay números, te voy a decir, Carla, hay números. No hay dinero que alcance para atender a las personas que tienen un problema renal crónico. No hay dinero que alcance.